Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos leyendo el libro de Primer Samuel en la Biblia, Antiguo Testamento, y hoy día nos toca el capítulo 11. El capítulo 11, capítulo pequeñito, acaba de ocurrir algo muy importante hasta donde hemos leído. En el capítulo anterior, Samuel unge a Saúl para ser príncipe sobre la heredad de Jehová. Esta es la primera vez que Israel decide, contra la voluntad de Dios, decide tener rey. A partir de este momento, Israel va a tener rey por mucho tiempo, muchas generaciones. Y esto va a ser bueno la primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta, quinta, ya no, es malo, 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 malo. De hecho, por causa de los reyes malos es que Israel se hunde aún más profundo de lo que ya se ha hundido antes en sus alejamientos de sus convenios con Jehová. Entonces, Dios decía, no es bueno que tengan reyes, mejor jueces. Pero a veces los jueces no salían bien. Tenemos a Samuel, que se ha vuelto el profeta, hijo de Ana, consagrado al templo bajo milagro de subsanación de su esterilidad, ¿no es cierto? Entonces, si me concedes un hijo, te lo dedico a ti. Le concedió un hijo, lo dedicó a él, a ser educado, crecido en el templo, al servicio de los oficios para Jehová. Allí aprende Samuel y crece, crece, crece y se vuelve un oficiante importante. Empieza a recibir revelación directa de Dios. El pueblo se entera y lo admite a él como chispas. Es un profeta de Dios. Hace mucho tiempo que Dios no había escogido un profeta entre nosotros y esto es muy bueno. Muchas cosas pasan, ¿ok? Muchas cosas pasan terribles y prodigiosas. Prodigiosas en el sentido wow, no necesariamente bueno o malo, porque habían prodigios buenos y prodigios terribles. Pero ya Samuel ya es el profeta, pasan los años, hay paz, eh, hay paz contra los filisteos que eran el pueblo enemigo más amenazante del momento. Okay, hubo una serie de trifulcas en el inicio de la historia de Samuel. Muchos personajes murieron, muchas cosas pasaron y finalmente llegó la paz. Y Samuel queda a cargo tanto del oficio del sacerdocio en el templo como del liderazgo sobre el pueblo como juez y juzgó al pueblo todos sus días. Ya Samuel es viejo y ya tiene hijos que ha puesto como jueces. Y resulta que estos hijos no son cercanos a Dios, no son buenos, no son justos. Y el pueblo está harto de las injusticias de los jueces. Y como lógica de lo peor, dicen mejor queremos rey. Como si eso fuera a dar mejores posibilidades que jueces. ¿Okay? Jueces malos, pues empiezas con contrademandas y defensas y testigos y cuánta cosa, ¿no? El sistema legal del momento, por más precario y corrupto que esté, algo te permite hacer. Pero un rey, si se le da la gana, no te permite hacer nada. Te quita la libertad porque se le antoja. No porque es justo, no porque te lo mereces, sino porque se le antoja. Y de pronto hay que mantener un estatus de rey y su casa y sus alimentos y sus criados y sus esclavos y sus armamentos y el control del monopolio de la fuerza y la violencia y ponemos a alguien para que nos oprima si le da la gana. No, pero queremos ser como el pueblo vecino, como el otro pueblo de allá, como los otros reinos. Que les va bien, mira, les va bien. Ok, puede irte bien a veces y puede irte mal a veces. En fin. A pesar de que Dios sugirió no, Samuel le preguntó a Dios, oye, mira, el pueblo quiere esto. Dios le dice, no es buena idea. Bueno, no le dijo eso, lo venía diciendo hace mucho tiempo. Pero finalmente Dios le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que el pueblo te pida. Porque al final esa es la libertad real. Ese es el gran derecho que hemos recibido todos, para nuestra bendición y para nuestra destrucción. Si insisto en algo que quiero, voy a obtener eso que quiero, para mi bien o para mi mal. Y estos insistieron, Israel insistió en rey. Ok, se les permite. Ahora, Dios incluso no queriendo que el pueblo escoja a un rey, porque ya tienen a un Dios, Dios los va a cuidar, solo cumplan con su convenio conmigo
y todo les va a ir bien, no van a tener enemigos, no van a tener pobreza, no van a tener problemas, todo va a ir bien, pero no quieres cumplir con tu parte de los convenios. Como si un rey fuera a solucionar eso. Aún así, voy a yo, Jehová, escoger un rey para ti. ¿Ok? Y le digo al profeta quién va a ser, y resulta que es este joven llamado Saúl. Un joven descrito como apuesto y bien alto, eh, hijo de una familia pequeña, de un pueblo pequeño, de una tribu pequeña, desconocido completamente, y ocurre una serie de dinámicas en las que la profecía de Samuel se establece que este es el escogido de Dios para ser rey, Saúl. Y empezamos con el primer rey de la historia israelita, el rey Saúl. ¿Ok? Entonces Samuel manifiesta el don de evidencia o de ser vidente, mira más allá de lo evidente. Saúl profetiza entre los profetas. Saúl es convertido, recibe una experiencia espiritual tremenda, lo cual fue profetizado por Samuel, y su corazón es convertido, dice. ¿Ok? Y se pone a dar profecías y se efectúa un cambio en el corazón de él. Saúl es escogido rey en Mizpa, un lugar donde estaban ahí reunidos. Entonces el capítulo 11 de 1 Samuel es el primer capítulo de un estado de reinos, de reinado, de corona. Hay una palabra desde el día de ayer, desde el video anterior, hay una palabra del sistema de gobierno de reyes. ¿Cómo se llama? Por favor, alguien ayúdeme. El sistema de gobierno de Dios es teocrático. El sistema de gobierno del pueblo es democrático. El sistema de gobierno de reyes es... Estoy trabado ahí. Bueno, ya vendrá la palabra, ojalá. Capítulo 11, versículo 1. Y subió Naas, el amonita, vamos a ver quién es él, contra Jabes de Galaad, y la sitió. Ok, Galaad, una de las tribus del pueblo de Israel. Ok, entonces es unas... Y los amonitas son los que estaban al otro lado oriente del río Jordán. Jordán, sí. El río Jordán, al lado oriente, estaban los otros pueblos, no israelitas, estaban los amonitas. ¿Ok? Entonces, Naas, que supongo que es el jefe de los amonitas, ataca Galaad, me imagino pueblo vecino. Y todos los de Jabes, ¿dónde está Jabes? Allá, Jabes es el pueblo de Galaad, o el personaje líder de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, el invasor: haz alianza con nosotros y te serviremos. Esa es una estrategia de pérdida, pero de sobrevivencia en pérdida, o de pérdida para sobrevivencia. Si me perdonas la vida, te voy a servir, voy a ser tu siervo, tu servidor, pagar impuestos, ser esclavos, lo que sea, pero no nos mates. Esto está mal, muy mal, particularmente de un pueblo que supone confía en Dios. Dios es más poderoso que Naas, que los amonitas y que todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que hemos aprendido aquí en Israel, donde Jehová nos ha gobernado por 500 años desde Moisés, 600 años ya. Pero no, me rindo, te voy a servir. ¿Y servir qué significa? Perder nuestra libertad de elección, en el sentido de a quién adoro. Me van a obligar a adorar a los dioses de los amonitas, y entonces tengo que faltar a mi Dios. Primero peco de falta de confianza en Dios, y luego peco de traición, idolatría. Te serviremos. Y Naas el amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros le saque yo el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Estaba loca la gente en esa época, ¿no? Les perdono la vida si les saco el ojo a todos. El ojo derecho. Increíble. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, están negociando, ¿eh? Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, nos rendiremos a ti. Nadie que nos defienda, o sea, déjame prepararme para ver si puedo pelear contigo.
Y cuando llegaron los mensajeros de Gabaa, Gabaa, ¿dónde está Gabaa? No se ha mencionado a Gabaa todavía. Bueno, cuando llegaron los mensajeros de Gabaa a Saúl, de Gabaa, no. Cuando llegaron los mensajeros a Gabaa de Saúl, okay, donde estaba Saúl, el nuevo rey, dijeron estas palabras a oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Tenemos una amenaza terrible, amenaza de guerra. Y he aquí que Saúl venía del campo detrás de los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió su ira en gran manera. ¿Cuál es la diferencia que hace un líder? Si no mucha, toda la diferencia la hace la actitud del líder. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió su ira en gran manera. Conversando con mis hijos con frecuencia, hablamos de la necesidad de estar preparado para la guerra, en forma de analogías, en forma... Estoy con el idioma que se me escapa. En forma... en forma de ejemplo, de alegoría. ¿Ok? Hay que estar preparados para la guerra. Pero ¿cuándo hay que prepararse para la guerra? ¿El día que empieza la guerra? Uy, empezó la guerra, voy a prepararme para la guerra. No. Hay que prepararse para la guerra 20 años antes de la guerra. Hay que prepararse para la guerra antes que haya guerra. Hay que prepararse para la guerra cuando estamos en buenos tiempos. Porque algún día habrán malos tiempos, habrá guerra. Y ese día debería estar listo. Hoy que no hay guerra me preparo. ¿Okay? Hay un dicho que dice, ¿cuándo debo aprender a ser padre? 20 años antes de que tu hijo nazca. ¿No es cierto? Es prepararse para lo difícil mucho antes que venga lo difícil. Particularmente en tiempos buenos. Pero bueno, Saúl primero ha sido convertido su corazón en el capítulo anterior. Y de pronto viene la necesidad, la guerra, la amenaza. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Qué hubiera pasado si no se convertía su corazón antes? ¿Cuál hubiera sido la reacción del rey ante esta amenaza si es que su corazón no está convertido al Dios de los ejércitos, los llaman, al Dios del universo, al Dios de todos los problemas, al Dios superior a todos los problemas? Tal vez si no estaba su corazón convertido hubiera tenido miedo, hubiera hecho negociado, hubiera tenido miedo, no hubiera consultado a Dios. Pero si estabas preparado, en el momento de la necesidad, ¡boom!, surge tu preparación y tú como líder haces toda la diferencia en aquellos a quienes lideras, porque tú estabas preparado. Estabas parado antes de preparado. Muy bien, se encendió Saúl, está tomando su rol como rey y de corazón convertido. Y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos. ¿Qué culpa tenían los bueyes? Los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, cualquiera que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel, así se hará con sus bueyes. Ok, no con ellos mismos, sino con sus bueyes. Tus propiedades, tus pertenencias, las destruiré, así como he destruido estos bueyes, si no vienes al ejército, a la guerra, servicio obligatorio. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron todos como un solo hombre. El rey ha convocado. Y los contó en Besec, y eran los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Hay una distinción, siempre hay una distinción entre el grupo de Judá y el resto, el grupo del pueblo de Israel, las otras 11 tribus. ¿Será porque Judá ha sido el autor de estos libros? Judá, a final de cuentas, es la única tribu de la que queda registros y de la que se sabe algo, los judíos. ¿Y dónde están las otras tribus de Dan, de Gad, de Galaad, de Simeón, de Isaacar, de Benjamín, de José, de Ismael no,
de Manasés, de Efraín, en fin, todas las otras 11 tribus. No, solo sabemos de Judá, los judíos. Hay mucho que descubrir por ahí. Pero bueno, 300.000 de Israel y 30.000 de Judá, o sea, 330.000. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jades de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Tranquilos, vamos a ir a defenderlos. Y fueron los mensajeros y lo dijeron a los de Jabes. Y ellos se alegraron. Y los de Jabes dijeron: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que os parezca bien. Como que confunde el quién habla a quién, ¿no es cierto? A ver, amonitas amenazan a los de Jabes en Galaad. Los de Jabes dicen: espérate, voy a buscar ayuda, y si no, haznos lo que quieras. Van a buscar ayuda. Saúl, el pueblo se pone a llorar y a gritar: oh no, terrible. Pero Saúl se enerva, adquiere su liderazgo, se inspira, convoca reclutamiento obligatorio a todos bajo amenaza, porque así funciona el pueblo usualmente, así funcionamos, bajo amenaza en vez de bajo promesas, bajo amenaza. Y se reúnen 330.000 personas. Vamos a ir a la batalla. Y vuelve a enviar a los mensajeros a los de Jabes en Galaad. Y le dice: tranquilo, vamos a ir a defenderlos. Entonces ellos le dicen a los amonitas esto último: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros lo que os parezca bien. Los amonitas están diciendo: ok, les vamos a sacar los ojos. Pero los de Jabes ya saben que tienen respaldo atrás. Así que, sorpresa. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 escuadrones, y entraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana, o sea, a las 6 de la mañana, durante la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, hasta el mediodía, o tal vez 10 de la mañana. Y los que quedaron fueron dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Un escape repentino, masivo, muerte súbita, todo amonía, o los amonitas, huyeron. El pueblo entonces dijo a Samuel, ojo, a Samuel el profeta: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a estos hombres y los mataremos. ¿Por qué? Y Saúl dijo: ok. Y Saúl dijo: no muera hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído salvación a Israel. Ok. Estas simples 2 líneas me hacen entender que cuando Saúl fue escogido rey, por profecía y por milagro y por conversión y todo, hubo oposición. Y hubo gente que dijo: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? ¿Va a ser él nuestro rey? Bah, oposición política, ¿ok? Partidarismo. Y supongo que declararon: no es mi rey, yo no lo apoyo, bla, bla, bla. Y ahora Saúl hace esto, recluta, reacciona fuerte y rápido, vence la amenaza que iba a ser terrible. Entonces le dicen a Samuel, que escogió a Saúl. Le dije: ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están los que no querían apoyar a Saúl? Hay que matarlos a todos. Ese afán de matar, ¿no es cierto? Pero Saúl, el víctima de esa oposición, tal vez incluso, bueno, no sé, el víctima de esa oposición dijo: tranquilos, no hay que matar a la oposición. Es nuestro pueblo. Dios nos ha ayudado ahora, ¿no es cierto? Nos ha traído salvación a Israel. Entonces Samuel el profeta dijo: venid, vamos a Gilgal, para que confirmemos allí el reino. No se le ha puesto la corona todavía, no se ha declarado la ceremonia de tú eres el rey a partir de ahora, pero ya se le había echado el aceite sobre su cabeza, ¿te acuerdas? Ya se le había dicho, ya todos saben, solo falta la ceremonia. Y para eso van a Gilgal. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl como rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Es una ocasión para celebrar. Este rey se ha consagrado como rey, efectuando su primera orden de defensa bélica
y ha ganado de manera rápida, súbita y eficiente que viva el rey, ¿no es cierto? Todos están felices. Pero entendemos el lado negativo de todo esto. Esto es bueno en la opción fea. Las dos opciones eran que Jehová nos reine o que un rey mortal común humano nos reine. No que mira, Jehová es bueno, no que quiero. Y escogen la mala opción. ¿Okay? Ahora, dentro de esa mala opción, algo bueno pasa. Es un buen hombre, Dios lo escogió. Qué bueno Dios, a pesar de que lo hemos rechazado, nos ha apoyado escogiendo a un buen hombre. Lo ha inspirado, le ha cambiado su corazón. Sí, inspirado. Y justo viene el problema, la amenaza. Nos defiende, sale bien, que viva el rey. Estamos felices de esta decisión negativa que nos pinta como aquel grupo humano que escoge a una persona en vez de su Dios. Y todo el tiempo a partir de este punto vamos a ver cómo el pueblo y la fijación del pueblo está en esta persona. Sea Saúl o cualquier rey que va a venir después de él. La fijación es en la persona. La persona es buena, todos estamos felices. La persona es mala, todos nos hundimos. Y solamente cuando me hundo me doy cuenta, él es malo, Dios, Jehová, ¿dónde estás? Y quedamos en el ciclo de inmadurez sin salida. Casi. Entonces, ocasión de celebración, sí. Pero para mí es una cosa muy triste que hayan decidido tener reyes. Y bueno, tengo cierta idea de las historias que vienen. Y es tan, pero tan terrible que ojalá pudiera regresar a la época en la que decidí tener rey allá con Samuel y le hubiera hecho caso y no mejor jueces nomás. Toda nuestra historia hubiera sido distinta. Pero ahora solo la leemos y aprendemos de ello. Así que así cerramos el capítulo 11 de Samuel, donde se sacrificaron allí y alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Así termina el capítulo 11. Y ahora vamos a entrar a las... Voy a tener que anotar acá en nuestra pizarra de eventos, héroes de Israel, ahora vamos a poner reyes de Israel. Y vamos a poner los tiempos y eventos principales que pasaron por cada uno de ellos. Y eso nos va a llevar por el resto del Antiguo Testamento, creo. Muy bien. Con eso terminamos este capítulo. Nos vemos en el próximo episodio.